Vamos a orar nuevamente. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos entrar en tu presencia y poder contemplarte. Gracias por esta última canción que nos alienta a mirar al que está sentado en el trono y contemplarle. Amado Dios, queremos, anhelamos, necesitamos que tú continúes revelándote a nosotros a través de tu palabra. Por eso venimos en esta mañana con un corazón humilde para escucharte hablar, para escuchar lo que este libro precioso tiene para decirnos. Bendice tu palabra, bendice a mis hermanos que están presentes, que tu Espíritu Santo haga su obra perfecta de iluminación en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La justicia de Dios es el tema que nos compete, que nos toca en esta mañana. Quedan ya pocos domingos con los que terminaremos con esta serie sobre los atributos de Dios y quizás se vienen los atributos más difíciles de estudiar, de entender y hasta el corazón rebelde podría decir aceptar, ya que nos queda estudiar sobre la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios y la soberanía de Dios. Rogamos que el Señor nos ayude para poder ir a las Escrituras y estudiarlo y enseñarlo correctamente. Vamos a abrir un salmo, el Salmo número 7, capítulo 7, versículo 9. Salmos, capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahora quisiera leérselos en la traducción, en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, y dice así: acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. La justicia de Dios. Entre los seres humanos, el término de justicia siempre ha estado presente, o por lo menos es un término deseado. Ante un crimen cometido, la víctima o los damnificados piden justicia al juez. De hecho, en todo lo que viene sucediendo en este verano, vemos en la televisión que nuestro país pide justicia sobre un caso especial que ha sucedido, un homicidio de un joven allá en Villa Gesell. La sociedad, cuando suceden este tipo de crímenes o delitos, pide justicia, demanda justicia. Todos tenemos en nuestro interior un concepto, un conocimiento sobre lo que es la justicia y cómo la anhelamos. Pero con respecto a Dios, ¿qué sabemos acerca de la justicia de Dios? Bueno, los teólogos ven a la justicia de Dios, y presta atención porque a mí me sorprendió cuando lo estudié, como una forma de su santidad. La justicia de Dios como una forma de su santidad. Tenga esta relación en su mente. La justicia de Dios se relaciona estrechamente, se vincula estrechamente con la santidad de Dios. Los eruditos en la teología hacen distinciones acerca de la justicia de Dios, pero en esta mañana vamos a abordar aquel tipo de justicia que se relaciona con nosotros, con los seres humanos, directamente. Vamos a dar una definición. ¿Qué les parece? Así tenemos un concepto del cual meditar. La justicia de Dios es aquella perfección de Dios por medio de la cual
Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad, aquí está la santidad nuevamente, y deja ver en todo sentido que Él es santo. Vuelvo a repetir para los que están anotando. La justicia de Dios es aquella perfección por medio de la cual Él, Dios, se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios hacia el ser humano? Se manifiesta a cada uno en particular dándole lo que le corresponde conforme a sus merecimientos o sus obras. Si, por ejemplo, utilizando, ya que estábamos hablando de este caso que ha sacudido a Argentina, el homicidio de una persona, el homicidio simple, el Código Penal establece una pena que va de 8 a 25 años de prisión. Cuando el juez juzga de acuerdo a lo que el imputado o a la persona que se le acusa de ese delito, tiene que sentenciar en base a estos dos parámetros, con un mínimo de 8 y un máximo de 25. ¿Se entiende? Cuando el juez juzga al criminal, al homicida, le da conforme a sus obras, conforme a lo que hizo. Y Dios de igual manera corresponde a las obras de sus criaturas y les da conforme a sus merecimientos. Pero ahora hay una gran diferencia y distancia entre los ejemplos que he usado y por eso quiero aclararlo. Un juez humano puede equivocarse. Y de hecho, cuando la parte damnificada percibe que su sentido de justicia ha sido violado, dice, no, la sentencia de este juez no satisface la justicia, por eso apelaremos a un tribunal superior que revise el caso y dé una sentencia más justa. Hermanos, en Dios no hay un recurso de apelación. La sentencia, el juicio de Dios es tan perfecto, corresponde tanto a su esencia, a su naturaleza, que no hay nada ni nadie que pueda pararse frente al trono del juez y decirles, Dios, tu juicio ha sido injusto. Ahora, con esta ilustración en nuestra mente, quiero que vayamos nuevamente a Salmos. Capítulo 9, versículo 7 en adelante. Libro de Salmos, capítulo 9, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora, teniendo presente lo que es la justicia de Dios, una justicia perfecta que da a cada uno conforme a sus merecimientos, podemos tomar como punto principal: Dios juzgará al mundo. Y hermanos, ante este punto, esta verdad, ¿no temblamos? Dice el Salmo 9, 7, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Toda criatura, sin excepción, tiene una regla. Existe una ley moral, una ley de Dios, que si desea vivir eternamente con Dios, si desea tener paz con Dios, esa criatura debe cumplir esa ley. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Dios ha dejado perpetuada su ley moral, los 10 mandamientos.
Y toda criatura que desea acercarse a Dios debe acercarse en base a ese requerimiento. Vamos a repasarlos. Éxodo capítulo 20. Vamos a recordarle a nuestra memoria cuáles son los requerimientos para una vida justa. Éxodo capítulo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3. Ese es el primer mandamiento. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. ¿Estos 10 mandamientos continúan vigentes? Claro que sí. De hecho, Dios juzgará al mundo por esta ley. ¿Y para nosotros, para los cristianos, continúan vigentes? Sí, hermano. Debe ser nuestra guía en nuestra vida. Poder respetar la ley moral de Dios. Con nosotros no tiene el poder que tiene con los impíos. Porque al impío, el quebrantar la ley lo condena. Nosotros ya no somos condenados. Pero no me quiero adelantar. El impío vive su vida en abierta rebelión, en abierta desobediencia a Dios. Sus actos son tan desagradables que provocan la ira santa de un Dios santo. La última vez que salimos a evangelizar, que fuimos por la tarde al Parque Aguirre, hubo una persona que le dijo a un hermano: mirá, con todo lo que me estás diciendo, estás arruinándome la tarde. Déjame vivir en mi homosexualidad tranquilo. Déjame hacer lo que yo quiero. Este muchacho tenía un pecado grave, ¿no? Y él, en vez de caer en arrepentimiento ante Dios, se rebelaba. Pero ¿sabe qué? Así como este joven de este ejemplo, nosotros también hemos sido así. Porque quizás usted no tenía algún problema con un pecado sexual, pero posiblemente usted era un mentiroso. Posiblemente usted robaba, usaba el nombre de Dios en vano. Quizás no mató a nadie de hecho, pero en su corazón odiaba a su prójimo. Y el Señor Jesús dijo que aquel que odia a su prójimo ya lo mató en su corazón. Quizás usted no fue un adúltero, pero con sus ojos y con su corazón codició a un hombre o a una mujer. Y ese es el pecado de adulterio. ¿Se dan cuenta? Nuestras vidas antes de conocer al Señor no tenían nada que Dios pueda desear o pueda abrazar. Todo lo contrario.
éramos desconocidos para Dios. Dice la Escritura que éramos enemigos de Dios. Y Él juzgará al mundo de acuerdo a su santa ley. De acuerdo a su santa ley. No solamente que es un hecho que Dios juzgará, porque así lo ha dicho y así lo hará, sino que ese juicio será justo. Podríamos decir justísimo o santamente justo, sin dar lugar a ningún tipo de injusticia o reclamo. Y les invito a que vayamos a ese juicio. Vamos a usar de nuestra imaginación y vamos a involucrarnos allí y ver desde lejos, porque allí no estaremos los que somos del Señor. Apocalipsis capítulo 20. El juicio ante el gran trono blanco. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Volvamos a leer el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¡Qué tremenda imagen, hermanos! Se me pone, como decimos, la piel de gallina. La humanidad impía, allí en el llano, de pie ante el Dios soberano. Ante ese Dios que escupieron con sus obras, ante ese Dios que rechazaron, ante ese Dios que ignoraron, incluso de quien se burlaron. Cuenta la historia que cuando Stalin murió, aquel dictador ateo, minutos antes de perder la conciencia y morir, levantó su puño en contra del cielo, cerrándolo en señal de rebeldía y rechazo a Dios. Alguien que se decía ateo antes de morir siguió manifestando su rebelión en contra de alguien en el cual él no creía, supuestamente. Ese día será glorioso, hermanos, donde la honra y la gloria de nuestro Dios se verán exaltadas a través de un justo juicio. Allí los puede ver usted delante del trono, grandes y pequeños, esperando su sentencia. Y dice la Escritura que Dios abrirá los libros. Abrirá un libro que será el libro de la vida, donde están anotados los nombres de su pueblo. Abrirá otro libro del cual Él leerá las obras de cada uno de nosotros, de los impíos, del ser humano. Y posiblemente también abrirá la Biblia, porque el Señor Jesús dijo que sus palabras juzgarían a los hombres. Pero lo cierto es que en base a las obras de las personas y ante la ley moral que Él estableció, los que no se hallaron anotados, inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados, ¿a dónde? Al infierno.
¿Y sabe qué? Aun cuando vayan caminando directo al infierno, sentenciados por Dios, ninguna de esas criaturas podrá decir, Dios fue injusto, sino que ellos caminarán a ser recibidos por Satanás y sus demonios y las llamas de fuego, asintiendo con su cabeza de que Dios fue y es justo. Gloria a su nombre, hermanos. Él es justo. Y hermanos, ustedes que me están escuchando en esta mañana o los que escucharán este audio a través de internet, ¿cómo reaccionas ante este hecho que sucederá? Ante este juicio que sucederá. Aquellos que no conocen al Señor todavía y que posiblemente escuchen este audio. A ti te hablo, amigo. ¿Cómo reaccionarás? ¿Qué podrás decir? ¿Qué excusa dirás ante un Dios justo que te juzgará de acuerdo a tus obras y de acuerdo a tu pecado? En tercer lugar, el Espíritu Santo vino a hablarnos de esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor está hablando y está dando su promesa de que el Padre enviaría al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y Él describe lo que será la obra del Espíritu Santo aquí. ¿Cuál es? Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No ignores al Espíritu Santo. Muchas personas se sienten atraídas a Dios. Dios les está llamando. Y muchos de ellos intentan resistirse. En algunos esta resistencia será quebrantada. Y ese llamamiento de Dios se tornará en un llamamiento eficaz, donde el pecador irá a la cruz de Cristo. Pero hay otros que escucharán el mismo mensaje y se mantendrán en su rebelión. Porque muchos son llamados, dijo el Señor. Y complete la frase: y pocos los escogidos. El mismo mensaje de amor y de salvación que usa el Espíritu Santo para salvar a muchos, también es usado para condenar a muchos. No ignores al Espíritu Santo, querido amigo, que todavía no conoces al Señor. Dios te está llamando. No resistas de su amor para contigo. En último lugar, hermanos, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otra vez. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay nomás en Romanos capítulo 5, verso 1.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué precioso capítulo. Le invito a que usted el día de hoy lo vuelva a releer y a meditar. Aquí el Señor está hablando de personas que han recibido, que se les ha atribuido, que se les ha imputado una justicia que no le pertenece. Porque sabe que usted y yo, al igual que los demás impíos, hemos violado su ley, hemos pecado, cada día pecamos. Pero hubo un día en que el Evangelio fue compartido hacia nosotros. El Espíritu Santo obró de una manera sobrenatural, donde nosotros no tuvimos ninguna acción, nada por hacer. Y Él abrió nuestro corazón, ayudó para que estemos atentos, hizo toda la obra como lo hizo con aquella mujer en Hechos de los Apóstoles, que dice que el Espíritu la ayudó a estar atenta a las palabras que Pablo decía. Lidia. Y nuestro corazón fue regenerado, nos dio fe para poder creer y creímos el Evangelio. Ese día, Dios, de una manera soberana, nos ha revestido con la justicia de Cristo. Y no solo revestido, nos ha atribuido la justicia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús ha pagado las consecuencias, la carga de nuestro pecado en la cruz. Si nosotros continuáramos en nuestra vida sin el Señor, confiados en que por nuestras obras alcanzaremos nuestra salvación, un solo lugar hay para nosotros: el infierno. Efesios 2 dice de que la salvación no es posible conseguirla a través de nuestras obras. Pero como recién leímos en el capítulo 4, verso 5, aquel que cree en el Señor, Dios le justifica y su fe le es contada por justicia. ¿Se da cuenta? Aún aquí, hermanos, en nuestra propia experiencia, Dios manifiesta su justicia, porque no hay ninguna persona que no reciba la retribución a sus obras. ¿Y qué sucede? Que con nosotros Dios no nos da conforme a nuestro pecado. ¿Sabe por qué? Porque ya lo descargó sobre su Hijo. La ira santa de Dios, la justicia santa de Dios fue descargada aquella mañana en el Gólgota sobre la vida de nuestro amado Salvador. Desde la noche anterior en el huerto de Getsemaní, Él comenzó a sufrir sabiendo lo que sucedería cuando el sol saliera allí en las afueras de Jerusalén. Le pidió a sus amigos más cercanos que lo apoyen en oración. Aquellos varones se dormían
y no le pudieron ni siquiera apoyar en oración. Él fue dejado solo. Y era tan grande la angustia por el pecado y por la justicia que iba a recibir, que dice el evangelista que su transpiración era como grandes gotas de sangre. Él estaba bajo un estrés tan agudo, tan profundo, una angustia tan profunda que él mismo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y dice el evangelista que Dios envió un ángel para fortalecerle. Lo cierto es que él, cuando fue sentenciado, salió hacia el lugar de su muerte. Y dice la Escritura que llevaba sobre sus propias espaldas el instrumento con el cual su criatura le mataría. La criatura mataría al Creador. Y fue crucificado, según dice la palabra, rodeado por malhechores. Allí en la cruz, Él sufrió el castigo de tu pecado, hermano, hermana. Él sufrió el castigo por mis pecados, por mis mentiras, por mi rebelión, por mi idolatría, por mi pecado. El Padre le abandonó. Dice la palabra que Él elevó una oración y llamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y noten que es la única vez en todo el ministerio de Jesucristo que cuando Él ora a Dios no le llama Padre, le llama Dios. Algunos dicen que en ese momento Él estaba ocupando el lugar de criatura más que de hijo. Pero lo cierto es que Dios le abandonó. Separación. En el amor perfecto y eterno que el Padre, el Espíritu y el Hijo tuvieron siempre desde la eternidad, en ese momento, por causa de tu pecado y de mi pecado, el Padre le abandonó. Y dice la Escritura que terminando aquella mañana, Él exclamó: consumado es. Oh hermanos, gloriosas palabras: consumado es. Nuestro pecado ha sido justificado. Nuestro pecado ha sido consumado. No hay nada. El acta de los decretos que nos era contraria fue crucificada allí en la cruz. Gloria al Señor por esto. Su expediente de pecado ha sido borrado, ha sido quemado, ha sido destrozado por la sangre de nuestro amado Señor. La justicia de Cristo, esa vida justa, porque Él sí cumplió con la ley moral de Dios, jamás quebrantándola en ningún punto, fue imputada hacia nosotros. Él nos ha revestido con su justicia. Y hoy, como dice el versículo 11, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios 1 dice que Dios nos adoptó como sus hijos. Hoy usted ya no es más un impío, ya no es más un enemigo, alguien lejano al pueblo de Dios. Hoy usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no por sus obras, sino por la obra del Señor en la cruz. ¿No es esto un motivo de gozo para nosotros? Y en esta mañana, hermanos, no solo nos gocemos en la reconciliación, en que debiendo haber recibido ira por nuestra impiedad, hemos recibido justicia, pero no solo nos gloriemos en esto, gloriémonos en que esa justicia es perfecta e inmutable. Debemos además reaccionar a esto. Para terminar, hermanos, y para llevar todas estas verdades preciosas a nuestra vida en particular, ¿cómo reaccionamos ante un Dios sumamente justo
que nos ha justificado gratuitamente solo por amor, que nos ha reconciliado, que nos ha adoptado como hijos suyos. ¿Cómo el cristiano debería reaccionar? Debe reaccionar en una vida de obediencia, gratitud y amor para con el Señor. Obediencia, gratitud, adoración y amor para con el Señor. Cada uno de nosotros sabe en qué áreas de su vida hacemos agua o el Señor tiene que tomar su señorío allí. Quiero alentarles a que en esta mañana podamos tener un profundo sentido de arrepentimiento por nuestro pecado. Muchos de nosotros conocemos a Dios a través de lo que leemos, pero experimentamos poco de Dios. Quiero alentarle a experimentar a Dios a través de su palabra. Hay otros que quizás conocen al Señor, pero su palabra es un libro que solamente lo abrimos los domingos. Quiero alentarle a conocer a Dios a través de su palabra. Hay otros que usan la oración solo para cuando tienen alguna necesidad. Quiero alentarles a hacer una vida de oración. De hecho, nuestra iglesia tiene una reunión para eso, la reunión de oración. Y aquí venimos los hermanos a orar. Y somos bendecidos porque podemos abrir nuestro corazón con nuestros hermanos y apoyarnos los unos a los otros. Como dice la Escritura, soportar las cargas los unos de los otros. Quiero alentarle a vivir en santidad, hermanos. Viva en santidad. Viva teniendo presente la ley moral de Dios. El Señor nos ayuda. Y si deslizamos, si caemos en pecado, tenemos un abogado defensor que muestra en el trono de Dios las heridas de haber sido sacrificado y de que nuestros pecados ya han sido consumados. Y tenemos la promesa de 1 de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Hermano, crea en eso, crea en esta verdad. No debería haber un pecado que interrumpa, que corte, que rompa la relación suya, su comunión con Dios. La sangre de Cristo sigue teniendo poder y ya ha limpiado sus pecados. Por último, hermanos, quiero recordarle y ser reiterativo en esto. Sea obediente a Dios. ¿Cómo nos cuesta ser obedientes? Pero hay bendición en ser obediente. No mire su humanidad, sus deseos, su comodidad o cualquier cosa que le impida ser obediente. Mire a Dios, mire su promesa, mire lo que hizo por usted y responda en obediencia. Aquello que Dios le está mostrando en su intimidad, obedézcalo. Obedezcamos. Oramos para terminar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Queremos clamar, Señor, por nuestros pobres corazones. Ayúdanos a poder vivir lo que acabamos de escuchar. Gracias por tu justicia, Padre. Gracias porque aún en nosotros, los creyentes, tu justicia ha sido satisfecha. Ha sido satisfecha en nuestro amado Salvador. Gracias por su muerte. Pero gracias también por su resurrección y por su promesa que pronto volverá. Y queremos decirte, Padre, lo anhelamos, esperamos su venida, deseamos su venida. Amado Señor, bendice este sermón en cada uno de nuestros corazones y trae frutos dignos de arrepentimiento
en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.